Drew McIntyre inició su viaje por el mundo de la lucha libre en el año 2001. Fue un inicio simple pero efectivo, conquistando triunfos y campeonatos, formando parte del roster de distintas promociones independientes y llegando 5 años después a la compañía de wrestling más importante del mundo, WWE. Sin embargo, su debut no tuvo gran importancia, ya que fue en un programa semanal de SmackDown en el año 2007, en el cual apareció y no regresó. En otras palabras, tuvo que retornar a las marcas de desarrollo Ohio Valley Wrestling y Florida Championship Wrestling, pero fue en Florida en donde más destacó, ya que junto con Wade Barrett ganaría los campeonatos en pareja, para luego convertirse en el campeón máximo y ostentar el campeonato por 84 días. Todo esto llegó a los oídos del mismísimo Vince McMahon, quien decidió contratarlo y hacerlo debutar el 28 de agosto en la marca azul contra R-Truth. Drew destrozó al pobre de R-Truth. Después de esto, Drew se tomó un descanso hasta que Vince finalmente lo presentó como el elegido, aquel que conquistaría el campeonato máximo y que sería en un futuro una de las caras de la empresa. Vince desde un principio dejó ver que confiaba al 100% en Drew, ya que este comenzó aplastando a rivales como Finlay o R-Truth. Por si eso fuera poco, este participó en la lucha tradicional de Survivor Series, siendo parte del equipo del campeón de los Estados Unidos, el Miz, y enfrentándose al equipo del campeón intercontinental John Morrison. Un combate entretenido, sin mucho a destacar, a excepción de que Drew sobrevivió y eliminó a Ivan Bourne y Matt Hardy, marcando cada vez su dominio y consiguiendo su primera victoria y aparición en un pague por ver. Después de esta exhibición se enfrentaría a John Morrison en un programa semanal, derrotándolo y ganándose una oportunidad titular en TLC por el campeonato intercontinental. Aquello representó su primer ascenso, ya que durante el combate demostró ser un digno oponente, dándole batalla al campeón, pero demostrando que era superior a él. El elegido finalmente derrotó a Morrison y después de 11 minutos de lucha, Drew logró levantar el campeonato con orgullo. La revancha se daría el 1 de enero del año 2010, aunque el escocés se hizo descalificar apenas inició el combate, por lo que el 29 de enero se volverían a ver las caras en un combate sin descalificación. Ambos talentos darían lo mejor de sí y nuevamente Drew se llevaría la victoria. McIntyre participó en el Royal Rumble, pero sería eliminado por Triple H y Shawn Michaels. Poco después se enfrentaría a Kane y a Morrison por un puesto en la cámara de la eliminación. Morrison se llevaría la oportunidad y el campeón empezaría una rivalidad con el Demonio Rojo. Este defendería con éxito su campeonato en el pay-per-view de la cámara de la eliminación, en un combate en donde el demonio sacaría toda su ira y dominaría en breves instantes, pero Drew conseguiría defenderse al punto de mostrarle al demonio quién mandaba en el lugar. Las cosas se le complicarían a Drew las siguientes semanas, pues sería derrotado por Kane. Este acto le costaría su invicto y un puesto en la lucha por el Money in the Bank, aunque por intervención de Vince recibiría otra oportunidad. En esta ocasión el oponente sería Matt Hardy, quien derrotaría a Drew y lo dejaría una vez más por fuera de la contienda. Esto no detendría al escocés, y como dice el dicho, la tercera es la vencida. Sin mucha dificultad, Drew derrotaría a Don Bolo y finalmente clasificaría a la lucha del Money in the Bank. Su presencia en la vitrina de los inmortales se dio en el combate por el maletín de dinero en el banco, un combate sumamente entretenido, con grandes momentos y en donde Drew pudo demostrar una vez más el gran talento que tenía, aunque sería Jack Swagger quien se convertiría en el señor dinero en el banco. Los días de Drew como campeón estaban contados. El gerente general de la marca azul, Teddy Long, comenzó a tener roces con el escocés, al punto de odiarlo, pues Drew presumía de ser intocable. Esto se demostró cuando Teddy se vio obligado a devolverle el cinturón a McIntyre. En resumen, Drew atacó de una manera brutal a Matt Hardy. Esto le consiguió una suspensión y que le arrebataran el campeonato. El plan de Teddy era coronar un nuevo campeón, y Kofi Kingston se presentó como el candidato perfecto. Kofi se coronó como campeón, no obstante tuvo que devolvérselo a McIntyre, pues el escocés hizo una de las suyas y con ayuda de Vince recuperó el campeonato. Esto no detuvo a Kofi, quien aún no le había demostrado a Drew de lo que era capaz, y en el pay-per-view Over the Limit le arrebataría al elegido su corona, porque Kofi sí merecía llevar el campeonato en su cintura. La batalla entre ambos fue rápida y dinámica, y tras ejecutar los problemas en el paraíso y realizar la cuenta de 3, Kofi podía decir que finalmente era campeón intercontinental.
El rumbo del elegido no se desvió en ningún momento, y sí, puede que haya perdido la revancha contra Kofi, pero logró vengarse de Teddy al humillarlo con un conteo rápido. A pesar de ello, el gerente general se la devolvió, ya que durante un combate por el campeonato intercontinental, Teddy se vio obligado a reemplazar al árbitro. Aún así, este se negó a realizar el conteo de 3, que le podía volver el campeonato al escocés. La venganza de Teddy Long se completó con el ataque de Matt Hardy a Drew, ya que Kofi retuviera el campeonato. Tiempo después, Drew sí derrotaría a Kofi, pero en una lucha clasificatoria por el Money in the Bank. El monstruo rojo se llevaría la victoria y Drew tomaría un rumbo distinto hacia la edición Tag, en donde viviría sus últimos días de gloria. Junto con Cody Rhodes ganarían los campeonatos en pareja, aquellos que defenderían en 2 ocasiones contra los ex campeones de la dinastía Hart y que perderían al poco tiempo por culpa de David Otunga y John Cena. A partir de este punto empezaría la caída del elegido. Drew comenzaría a perder combates y a perfilarse como un futuro jobber. Teddy Long aparecería una vez más en su vida, amenazándolo con despedirlo, pues su credibilidad pendía de un hilo al perder con gente como Santino Marella en una estipulación tan ridícula como una lucha a ciegas. Sin embargo, John Laurinaitis lo rescató, ofreciéndole un combate contra el tronco del Gran Khali, quien al final fue reemplazado por Hornswoggle. Drew no tuvo ni que sudar para derrotar a su oponente y así conservar su trabajo. Drew apoyaría a Laurinaitis en WrestleMania y formaría parte del equipo del mismo, equipo que derrotaría a la plantilla de Teddy Long y se llevaría la victoria. También obtuvo un cambio de marca. Aquella decisión suponía un nuevo inicio para Drew, pero las cosas siguieron igual. Volvió a participar en el Royal Rumble, pero fue eliminado. Lo mismo le ocurrió en la cámara de eliminación por el campeonato mundial. Su racha de derrotas continuaría y su participación en televisión disminuiría, ya que solo se le veía en marcas como Main Event o Superstars. El elegido participaría en el torneo por el campeonato de NXT. Este se enfrentaría en la primera ronda al arquitecto Seth Rollins, quien no solamente derrotó a Drew, sino que también salió como campeón del torneo. El legado del elegido se vería aún más manchado por 2 acontecimientos. El primero fue empezar una historia romántica con Kelly Kelly, que más que apoyar a la carrera de McIntyre, la dejó en el limbo. Esto lo llevó a formar parte de un stable llamado 3MB. Junto con Jinder Mahal y Heath Slater se convirtieron en los jobbers por excelencia, 3 sujetos que no imponían respeto y que solo hacían reír al público. Una banda de tarados carismáticos que tenían al público en su bolsillo, pero que nunca conseguirían nada. Lo más destacable fue su rivalidad con los Matadores. Dicha rivalidad fue una de las más entretenidas y dinámicas de esos tiempos, pero que llevó al escocés a perder con nada más y nada menos que con el Torito. Aquello representaba solo una cosa, que Drew ya había tocado fondo y que su etapa en la WWE estaba por terminar. El 12 de junio del año 2014, Drew McIntyre fue despedido de la WWE, culminando una primera etapa gloriosa pero poco exitosa. Drew fue presentado como el elegido, pero el elegido se quedó a mitad del camino. La primera etapa de Drew McIntyre en la compañía de los McMahon fue toda una aventura. Consiguió el campeonato intercontinental y su reinado duró 161 días. Ganó los campeonatos en pareja, en un reinado corto de apenas 35 días, y a partir de allí fue derrota tras derrota, caída tras caída. Pero el legado del escocés aún no podía terminar, y poco a poco toda esa frustración se convertiría en ira, transformando al elegido en el psicópata escocés, aquel que de ahora en adelante aplastaría a cada uno de sus rivales con un solo propósito: conseguir aquello que se le había negado. Ahora el elegido estaba más fuerte que nunca y su retorno a la WWE se daría tarde o temprano. Este fue un corto repaso de la primera etapa de Drew McIntyre en la WWE, aquella que marcó su ascenso y caída, para más tarde hacerlo resurgir de las cenizas. En el próximo video analizaremos con más detalle su segunda etapa en las independientes y su retorno a la WWE. Espero que les haya gustado el video y como siempre, recuerden que soy Darnell RT y nos vemos para la próxima. Adiós.